El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La insaciabilidad que experimenta el pueblo de Israel después de ser atendido tanto tiempo por el Señor, después de ser socorridos, después de ser auxiliados, lo que dice hoy el Salmo 80. Cuando leemos este salmo completo nos quedamos impresionados porque el Señor le dice o le recuerda al pueblo de Israel que Él le quitó la carga de sus espaldas y que por Él sus manos pudieron abandonar la espuerta. La espuerta eran las herramientas con las que los egipcios los ponían a cargar pesos muy pesados. Y Dios le está recordando a Israel que cuando clamaron a Él, Él los libró, les quitó todo el peso, el tormento, que Él les quitó también la espuerta para que salieran libres, tan libres que pudieron caminar con tanta agilidad para salir de la opresión de Egipto, del pecado. Pero Israel se fue volviendo un pueblo exigente, se fue volviendo un pueblo rebelde, se fue volviendo un pueblo inconforme, incapaz de reconocer la asistencia de la gracia del Señor. Esta insaciabilidad en la que vive el pueblo nos hace pensar en tantas de nuestras rebeldías. Lo tenemos todo. Nos levantamos y tenemos el don de la vida, de la salud, pero ya en nuestro primer pensamiento está el reclamo, el reproche, la inconformidad. Y andamos en una inconformidad tan alta que nos olvidamos que tenemos el don precioso de la vida, que tenemos el don precioso del tiempo, una oportunidad más, un segundo más para contemplar la belleza y el amor del Señor, su intervención en nuestra vida. Pero siempre estamos mirando lo que entre comillas nos hace falta, porque en realidad no nos hace falta nada. Siempre nos estamos quejando de lo que creemos no tener, pero en realidad lo tenemos todo. Pero la ceguera en la que vivimos no nos deja reconocer tantos bienes
y tantos regalos del Señor. San Ignacio de Loyola, al terminar los ejercicios, propone una última meditación que se llama la contemplación para alcanzar amor. Y da 2 pautas para crecer en el amor. Y la primera pauta es reconocer en las cosas creadas el paso del amor de Dios, su belleza, su verdad, su bondad en todo lo creado, desde las plantas hasta los animales y hasta nosotros mismos como creación, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, el don de la vida, el poder respirar. Son regalos sublimes, evidencias reales del amor del Señor. Pero ¿cuántas veces andamos entretenidos en una cantidad de superficialidades, de cosas irreales, que son superfluas, son tan irreales que nos crean inseguridad? Ayer yo compartía una historia de un indio que evangelizó la Madre Laura, y no la había podido leer, quería leerla antes de la homilía, pero no pude. Después, en una conversación que tuve con algunos hermanos, me fui a buscarla hasta que la encontré, porque ni siquiera me acordaba del nombre del indiecito. El indiecito se llama Zorrito, y fue una indígena que en una de las comunidades la madre con sus compañeras evangelizaron, y entonces él, cuando comenzó a escuchar las catequesis del amor de Dios y de cómo Dios lo había creado y había creado tantas cosas, él tuvo una impresión en su alma muy grande por gracia infusa, de esas gracias infusas que Dios da a esas almas sencillas, que no se fían de lo intelectual, que no se fían de lo científico, que no se fían de lo sentimental, sino que se fían precisamente de eso que escuchan. Y él escuchó hablar del amor de Dios siendo tan grande, y él dijo que comenzó a decirle a la Madre Laura que él se sentía aburrido, porque todo lo que él tenía, su esposa, sus hijos, todo se iba a acabar, pero que él quería ver con sus ojos y quería hablarle con su boca a ese Dios que no era acabado. Porque ayer decía precisamente el libro del Coelec, en una insatisfacción, el Coelec ha experimentado de todo y llega a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque todo se termina. Un hombre se casa con una mujer y ella se va a morir. Una mujer se casa con un hombre y él se va a morir. Nosotros tenemos a nuestros papás terrenales y se van a morir en cualquier momento. Los padres tienen sus hijos y se van a morir. Esa es una realidad. Un hombre o una mujer tienen bienes temporales y se les van a acabar. O porque se los quiten, o porque se les acaben, o porque se mueran. Todo es caduco, todo desaparece. Hoy tengo un celular y mañana se acaba, ¿sí? Y por mucho que lo cuide, pues no es eterno. Pero hay uno que es eterno, que nunca se acaba, y es el Señor, y es su amor. Y lo que quiso Dios que el pueblo de Israel descubriera era precisamente eso. Que Él es su papá, que Él es su Dios, que Él es el dueño de todo y que mientras ellos estén con Él no les va a faltar nada. Y por eso los liberó de esa dependencia de Egipto para que no se hicieran dependientes de un país que era potencia, que alimentaba a todo el mundo. ¿Cuántos hoy no se arriesgan? Yo escuchaba a muchos jóvenes que se van para Estados Unidos y se arriesgan a unos peligros impresionantes por alcanzar el sueño americano. Y después van allá y se aburren. Una vez conocí a un joven que se expuso a unos peligros, ni los tremendos, luego llegó allá, se sometió a unas humillaciones y a los 2 meses ya estaba aburrido y no sabía cómo venirse. Porque todo se acaba. Lo decía el libro del Coelec ayer. Y entonces Madre Laura le hablaba a estos indígenas y dijo, no, todo será aburrido acá. Y un día le dijo a Madre Laura, le dijo, yo
querer ver, porque le dijo a la madre Laura que él quería ver con sus ojos a ese que nunca se acababa y que quería hablarle con su boca. Entonces madre Laura le dijo que tenía que morirse para poder verlo como él quería. Dice, yo querer morir, pero no querer que ojos se cierren y boca se cierre para poder ver con estos ojos al nunca acabado y hablar con esta boca al que nunca se acaba, al que nunca se termina. Y entonces a la madre Laura le pareció muy curioso y le dijo, pues tienes que morir. Dijo, pero decirle tú que lo conoces, que yo no querer. Y cuando ella se fue en una de sus salidas a Magangué, creo que fue a Magangué, y llegó al sagrario, se acordó de esa razón que le había enviado Zorrito. Y le dijo ella al Señor en el momento de la comunión, cuando ella lo recibió en la comunión. Y cuando lo recibió en la comunión, según los cálculos de ella, en ese mismo momento él se murió. Murió deseando ver al Señor. Y hoy la pregunta es, ¿cuánto deseo hay en nuestro corazón de encontrarnos con ese amor que nunca se termina? De encontrarnos con ese amor que planifica la vida, de encontrarnos con ese amor que nos da la total seguridad de que nunca se va a acabar, de que nadie lo podrá quitar. Él mismo dice a través del profeta Isaías, podrán correrse los montes, pero mi amor nunca se acabará. Podrán los ríos llenarse, inundar toda la tierra, pero mi amor por ti nunca se acabará. Vino el diluvio y arrastró todo lo que había por delante, pero el amor de Dios por el ser humano nunca se acabó. ¿Y quién terminó viviendo de ese amor? El que creyó en él, Noé y su familia. Un día Dios le dijo a Noé, mira, hazte un arca que yo te quiero preservar a ti y a todos los que crean en mi amor, y si creen en mi amor, el agua no les hará ningún daño. Y le cumplió. Porque ¿qué fue lo que salvó a Noé? El amor de Dios. Pero cuánto deseo hay en nuestro corazón de encontrar ese amor como el de Zorrito. Cuánto anhelo hay en nuestro corazón de encontrarnos con ese amor para que no nos haga falta nada y nada nos aburra. Porque con ese amor lo tenemos todo y somos dueños de todo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio el dominio total. Le dijo, mira, todo esto es tuyo. Y además, ponle el nombre que quieras a las cosas. Yo te lo doy. Es mío, pero yo te lo doy todito a ti. Cuando nosotros nos volvemos poseedores del amor de Dios, nos volvemos dueños y señores de todo. Cuando yo comencé a seguir al Señor, hubo una cita bíblica que a mí comenzó a acompañarme. Y no sé por qué me marcó tanto en ese momento, ahora lo voy descubriendo. Isaías 44. Y yo la leí así, porque dice, no temas, Jacob, yo te he elegido. Yo te he plasmado en el seno materno. Y cuando yo leía esa cita, y siempre la leo, yo le quito el nombre de Jacob y me pongo el mío. Y entonces dice, no temas Israel, y yo siempre la leo, no temas Omar. Esas son las delicadezas del Señor en la Sagrada Escritura. De hecho, el Catecismo nos dice que todos debemos leer la Biblia como una carta personal de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿cuánto lo creemos nosotros? A mí me asombra mucho mi director espiritual, un hombre de 92 años, y es feliz, pero feliz, más feliz que cualquier niño. Dice, mi hijito, Dios todos los días me dice, Adolfo, yo te amo, yo te elegí, yo te quiero. Eres estimado para mí, eres valioso. Y él se pone feliz, feliz. No cabe en la dicha. Hoy cuando pobres ancianitos se sienten descartados, pues él también por allá está arrinconadito en una casa de ancianos. Ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni sabe manejar esas cosas. Pues gracias a Dios. Porque eso sí es irreal. Esto que él vive, que siente, que Dios le dice que lo ama, esto sí es real. Él me decía, hace muchos años me decía, mi hijito,
Yo nunca he salido del país, nunca. Y nunca quise ir a estudiar y hacer especializaciones en teología ni en nada de esas cosas. A mí que me manden, que me dejen ir a orar, a leer libros de espiritualidad. Y ha sido un hombre que ha marcado la diócesis. Ha marcado a muchos sacerdotes, hasta obispos. ¿Y por qué los ha marcado? Porque vive del amor de Dios. Piensen en el papá de Santa Teresita. Santa Teresita se extasiaba cuando iba, los momentos más felices de ella era cuando iba con su papá a la misa. Y dice, él cogía a su reinecita de la mano y yo me iba feliz, y yo me sentía como una princesa, y iba al encuentro de mi amado. ¿Y saben por qué? Porque ella dice que cuando se sentaba al lado de él en la misa, y lo veía, para él la entretención no era Santa Teresita. Ese hombre llegaba a Eucaristía y tenía su mirada y su corazón imbuidos en el misterio de Dios, tanto que ella se ponía a mirarlo, lo miraba a él más que al sacerdote. Y a veces veía cómo en los sermones le bajaban lágrimas por los ojos. Y en plena Eucaristía, y ella decía, él tiene que estar experimentando algo muy grande de Dios. Y esa fue la evangelización de su papá a ella. Porque era un hombre que vivía de la experiencia del amor de Dios. Pero este mundo superficial nos entretiene, así como las cebollas, los ajos, los puerros, los pescados de Egipto mantenían entretenidos y esclavizados a los israelitas, tanto que se querían devolver. ¿Cuál es la añoranza de nuestro corazón? Si nuestro corazón anhela ese amor, ¿cuánto disfrutamos cuando gente importante nos dice que nos ama, que nos quiere? Y cuando Dios nos dice que nos ama, que nos quiere, Isaías 43 es bellísimo, porque es el libro todo ese libro del profeta Isaías desde el 40 es el libro de la consolación a Israel. Y el Señor le dice a Israel, yo te creé, yo te escogí, yo te amo. ¿Cuánto vibramos nosotros con esa verdad de Dios en nuestro corazón? ¿Cuánto vibramos nosotros con esa realidad de Dios en nuestro corazón? Y hoy viene el Evangelio con un detalle. El Señor en el Salmo está reprochándonos eso, que a nosotros no nos haga vibrar su acción omnipotente, misteriosa y misericordiosa en nuestra vida. Eso es lo que nos está reprochando. ¿Por qué nos hace vibrar más el afecto y el amor de las criaturas que el amor del Creador? Tal vez porque ya somos ciegos, porque somos esclavos. Y tal vez porque ya no le creemos al amor de Dios. Hoy el Evangelio es bellísimo porque el Señor ve la muchedumbre, está hambrienta, sedienta. Y ni siquiera están buscando a Jesús por el alimento, lo están buscando por lo que sale de su boca. Por eso lo están buscando. Y el Señor se preocupa de lo que ellos no están preocupados. Ellos no están preocupados por qué van a comer ni qué van a beber. Pero ¿cómo es nuestro Padre del cielo? Que se preocupa de todo. Y quien lo está buscando a Él con todo su corazón, va a tener las añadiduras, le van a venir inmediatamente. Porque el Señor dio una llamada a sus apóstoles y les dice, tengo compasión de esta gente, ya llevan varios días sin comer en despoblado. Y le dicen, pues aquí no tenemos para darles, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y esto para alimentar toda esta multitud que es. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. No tenemos. Jesús les quería demostrar cómo el Padre se preocupa por todos los detalles. Todos, ese es Dios providente. Todo. Ellos no, la gente, la multitud no está buscando a Cristo por el alimento. Está buscando por su enseñanza, por su predicación. Por eso el Señor le advierte a Marta, 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 tú andas preocupada por miles de cosas y quieres enredar a María en la misma situación y no es así.
María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. ¿Y qué estaba haciendo María? Se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Así dice San Lucas, a escucharlo. ¿Ustedes creen que cuando nosotros venimos a escuchar al Señor estamos perdiendo el tiempo? Dios nos provee de todo. Y mientras nosotros estamos con nuestra mirada fija en Jesús, Él nos va organizando toda la vida. Y cuando salimos de oración, ya todo lo podemos solucionar de manera más rápida, de manera más inmediata. Gracias a Dios, yo en esta casa, que soy responsable de muchas tareas, no me tengo que preocupar con qué le vamos a pagar a los obreros ahorita que estamos en... Gracias a Dios, yo no pierdo el tiempo en eso. El Señor lo sabe, ni un segundo. Ni un segundo. De eso se preocupa nuestro Padre del Cielo y siempre resulta. Siempre. Me dijo un obrero, y a veces nosotros, a mí me da tristeza porque nos vamos volviendo fríos. Un obrero que estaba aquí, nosotros nos fuimos a una semana de integración y entonces llegábamos el sábado y me dice estos días el obrero, pues digamos, yo me acostumbro en el sentido de que sé que Dios es providente constantemente. Y me dice uno de los obreros que se quedó acá, Padre, increíble cómo es la providencia de Dios con ustedes, cómo los ama. Yo me quedo impresionado. Nosotros estuvimos toda la semana y ustedes llegaban el sábado y el viernes va llegando un camión aquí con mercado y aquí lo dejaron. Y así es literal, aquí encontramos las cosas así. Los hermanos saben que no es una exageración. Es más, ni sabemos, no conocemos a esa persona que nos manda eso. Nosotros sabemos que nuestro Papá del Cielo nos manda. Una vez en la universidad yo estaba con unos religiosos y religiosas y ellos decían que salían a marcar el día tal, que el día tal, y yo me sentí ahí como un mosco en vaso de leche. Me quedé callado porque no tenía cómo participar en esa conversación. Y entonces me preguntaron todos al unísono, me miraron cuando me vieron en silencio. Hermano Omar, ¿y ustedes qué día mercan? Y le dije, es que nosotros no tenemos que mercar. ¿Cómo así? A nosotros nos llega todo. Todo. Nosotros ni siquiera por eso nos tenemos que preocupar. Y no es exageración. Quisiera ser exagerado, pero es más exagerada la obra de Dios. Como dice el salmista, tu poder supera tu fama. Y los hermanos son testigos que viven en esta casa que eso es así. Y que son muchísimas más manifestaciones del amor de Dios. ¿Cómo no va a tener derecho el Señor a reclamarnos, a reprocharnos? Y hoy vuelve y lo dice en el Salmo, ojalá tú Marta, ojalá tú Juan, ojalá tú Claudia, ojalá por el nombre, ojalá me escuchases. Ojalá caminases por mi camino. En un momento, solamente en un momento humillaría a tus enemigos. Aquí viene la gente turbada, angustiada, enferma, desesperada. Y yo siempre les aplico, porque cuando comienzan a hablar de sus angustias, yo los escucho, inmediatamente se me viene algún... Yo siempre le oro al Señor, que me dé su espíritu, su luz, y se me viene algún salmo o algún texto de la palabra de Dios, y apenas la gente termina de desahogarse, le leo un texto bíblico, y ya. Ni siquiera tengo que hacer el más mínimo esfuerzo. Mentiría si yo dijera que tengo que hacer algún esfuerzo. Y llega la gente, le cambia el rostro instantáneo. Ay, Padre, tan fácil que es confiar en el Señor, ¿cierto? Yo sí, es muy fácil. Eso es creerle y ya. En un momento el Señor soluciona los problemas. ¿Dónde los soluciona? Quitando el miedo del corazón, quitando la turbación. ¿Qué milagro más grande podemos esperar nosotros? Yo tengo tribulaciones y sé que todavía están ahí, pero ¿para qué me voy a preocupar por ellas? Si el amor de Dios es más grande. Y la paz que me da el Señor, ya. Y la gente me dice, Padre, ¿y usted cómo hace? Yo no sé. Pregúntenle a Jesús cómo hace, ¿sí? Porque Él es el que soluciona todo. Él es el que soluciona todo. Y eso que el Señor a mí me reprende casi todos los días me llama la atención por desconfiado, y tiene toda la razón. Porque es que yo no debería desconfiar ni un milímetro de segundo, pero a veces caigo en esa es mi confesión.
Los que me confiesan saben que yo me voy a confesar de esos pecados de desconfianza. Es que el Señor es demasiado bueno. Piensa en todo. Y entonces le dicen los discípulos, no tenemos con qué darles de comer. Traigan esos 5 panes y 2 peces. ¿Qué hace Jesús? No él mismo se va a repartir directamente. ¿A quién se pone a decirle Jesús? Al papá. Eleva los ojos al cielo y dice, papá, usted dijo que nos iba a dar el pan de cada día. A ver. ¿Y dónde siente Jesús la certeza de que el papá ahora le dice en su corazón? No te preocupes, hijo, que yo los alimento. Y alimentó una multitud. Una multitud. Ese es el Señor. Todos los días manifiesta su providencia. ¿Qué es lo único que nos pide? Ojalá escuchen mi voz. ¿Qué es lo único que nos está pidiendo el Padre Celestial? Que escuchemos su palabra. ¿Y cuál es su primera palabra para nosotros? Tú eres mi hijo, Juan, Mateo, Marta, María, Alejandro, Ayrton, Michelle, por nombre, Wilson, por el nombre particular. Yo no me los sé todos, pero él sí se los sabe, sí. Yo sí soy limitado para aprendérmelos, él no. Él no. A cada uno nos llama por nuestro nombre. Y antes de formarnos en el seno materno, nos dice, yo ya te conocía, yo te conozco muy bien. Porque existías en mí, yo fui el que te puse en el seno de tu mamá. ¿Y qué verdad hay más cierta que esa? Ni siquiera la ciencia la puede refutar. Pues la refutan, pero no pueden demostrar que eso es falso. Ustedes y yo existimos, llegamos al seno de nuestro papá, de nuestra mamá, no porque nuestros papás no tienen la capacidad de crear. Es tan cierto eso que no cuando quieren pueden quedar en embarazo ni cuando les dé la gana, aunque a veces hay algunos osados. Sí, que sin preguntarle a Dios, sin tenerlo en cuenta a Él que es el creador, se ponen a crear vida a la hora que a ellos les da la gana y creen que es cuando ellos piensen. Esa es una falta de respeto contra nuestro buen Dios. La Iglesia siempre por eso llama a la maternidad y la paternidad responsables. Porque es un don de Dios, la vida no se puede, Dios todo lo prepara primero, porque es un buen padre, no así al azar. Sí, pero así somos nosotros. Hoy nos hace falta escuchar esta voz de Dios, que nos dice que no nos preocupemos, que no tengamos miedo, que Él se encarga de todo. Pero ¿cómo llegar hasta allá? Tenemos que convertirnos. ¿Y cuál es la conversión? Dejar de escuchar tanta basura, tanta mentira, tanto error, tanta palabra superficial y comenzar a escuchar la palabra verdadera que es la palabra del Señor. Por eso María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Es mejor escuchar la palabra de Dios que la de los hombres. La palabra nuestra de los hombres es una palabra incompleta, como decía Zorrito, aburrida. Imagínense, él hasta allá estaba aburrido con su esposa, ¿sí? Y no estaba aburrido porque ella fuera mala, era una mujer buena, pero dijo, es que ella se acaba, ella se muere. Y yo ya quiero algo que no se acabe nunca, que no termine nunca. Y se lo llevó el Señor para el cielo. Y además que ella debe estar con su esposa, con sus hijos, ya están disfrutando todos, ¿sí?, de lo que nunca se va a acabar. Lo más hermoso de la vida eterna, que es la plenitud del reino de los cielos, es que yo amo mucho a mi abuelita. Mi abuelita hace muchos años que murió. Y yo era su nieto preferido. Siempre dormía en su regazo, en sus brazos. Y yo todavía siento esas caricias en mi rostro. Eso es una cosa impresionante, cada vez más fuerte. Digo, cuando yo me muera, allá me la voy a encontrar, ¿sí? Para estar con ella siempre. A mí me encantaba cogerle sus bracitos, su carita, y de pequeño me gustaba chupar dedo, entonces chupaba dedo y con la otra le cogía la carita y ella me cogía ahí me quedaba así, en su regazo.
En la eternidad me voy a encontrar con ella, con mi hermanita a quien tanto quiero y con tantos seres queridos. Y allá sí ya no va a haber ninguna amenaza que interrumpa nuestros vínculos fraternos, filiales. Yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, si la muerte es la gran oportunidad para vivir, para inmortalizarnos, para nunca morir. Y eso es lo que nuestro Padre nos quiere decir. ¿Cómo Él lo va a lograr? Si fue capaz de traernos a la vida de la nada, pues ¿cómo no va a ser capaz de resucitarnos? Y ya nos demostró que resucitó a Cristo. Nos lo demostró. Y todo ese cumplimiento que hizo en Cristo es para nosotros. Por eso San Pablo ayer decía, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, resuciten con Cristo. Entonces, abandonémonos en los brazos de nuestro Padre Dios, que es el mayor regalo que nosotros podemos tener. Y eso fue lo que Cristo vino a comunicarnos, que el Padre es lo más importante, y que el Padre nos ama, y que el Padre nos provee de todo, y que el Padre quiere darnos de todo. Dejémonos, creámosle, escuchemos su voz, para que nos demos cuenta que el Señor nos lo va a dar todo, absolutamente todo. Hoy la humanidad tiene miedo, pánico, porque nunca han experimentado este amor de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir siempre de la gracia de este amor.